Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y estamos especializados en reclamación de pensiones de incapacidad permanente de tipo laboral ante la Seguridad Social y en general reclamaciones relacionadas con seguridad social. Y en este vídeo vamos a explicar una pregunta que se nos hace muy a menudo en nuestro despacho y es la siguiente. Los clientes que nos llaman para que veamos si podemos reclamar una pensión de incapacidad permanente en su caso en particular, nos suelen preguntar cómo se determina, cómo el despacho en el que hacemos el encargo, en este caso en mi despacho, cómo estudiáis la viabilidad de una reclamación de pensiones de incapacidad permanente en el caso en particular. Pues bien, seguidamente en este vídeo lo vamos a explicar. Tal y como hemos avanzado en la introducción del vídeo, lo que queremos explicar es la metodología, el sistema que en nuestro despacho seguimos para ver si un asunto podría ser viable reclamar una pensión de incapacidad en el caso en particular. Es decir, una persona viene a nuestro despacho, nos dice que lo que pretende es reclamar una pensión de incapacidad permanente en su caso en particular y nosotros le vamos a explicar qué pasos vamos a seguir para determinar si en su caso su reclamación podría ser viable o sin embargo todavía no podría ser viable. Lo primero que tenemos que estudiar en un caso de este tipo, y por lo menos la metodología que nosotros seguimos, es la siguiente. Como decimos, lo primero es estudiar el trabajo habitual, el trabajo que realiza la persona que quiere reclamar esa pensión. Para nosotros es fundamental saber qué requerimientos tanto físicos como de carga mental se le exigen en su trabajo, en el trabajo concreto que realiza el interesado. Es muy importante saber qué requerimientos físicos se van a exigir, por ejemplo, cuando hablamos de nivel físico, pues en tareas que conllevan realizar cargas, en tareas que conllevan bipedestación o deambulación prolongada, es decir, aquellas actividades que requieren estar de pie mucho tiempo o deambular, andar de un lugar a otro de forma continua. Igualmente nos interesa saber lo que son los requerimientos de carga biomecánica, es decir, en cada sector concreto del cuerpo, por ejemplo, qué requerimientos se van a exigir, por ejemplo, a nivel cervical, requerimientos de carga a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, requerimientos de hombro, requerimientos de mano. Todo eso es fundamental tenerlo muy claro a la hora de valorar los requerimientos que se nos van a exigir en el trabajo habitual de la persona que quiere reclamar la pensión. Igualmente, nos tenemos que remitir, tenemos que estudiar los requerimientos de carga mental, es decir, aquellos requerimientos que implican tareas de concentración, tareas de responsabilidad desde el punto de vista psíquico, como puede ser atención al público, atención de terceras personas, trabajos que conllevan relación con terceras personas, trabajos que conllevan tener que mantener importantes dotes en el aspecto, por ejemplo, de memoria, etcétera. Esto es muy importante porque en cada trabajo se van a exigir unos requerimientos diferentes y por lo tanto a la hora de determinar la posible incapacidad necesitaremos determinar claramente qué requerimientos se van a exigir en cada actividad en particular. Por ejemplo, no es lo mismo los requerimientos físicos que se van a exigir, por ejemplo, a una persona que realiza tareas administrativas que unos requerimientos físicos que se le van a exigir, por ejemplo, a un mozo de almacén, a una persona que trabaja en la construcción o a otro trabajo que conlleva, por ejemplo, en el campo, que conlleva requerimientos físicos muy diferentes a los que se van a exigir en el tema, por ejemplo, que hemos dicho, de una tarea administrativa. A su vez, no se van a exigir los mismos requerimientos de carga mental en unos trabajos administrativos o de otro tipo que conllevan intensos requerimientos de carga mental con otros trabajos donde no es necesario tener esos requerimientos que sí se van a exigir. Por eso para nosotros es muy importante analizar en primer lugar ese tipo de requerimientos que se va a exigir en cada trabajo. Para ello nos ayudamos de muchas herramientas. Una herramienta principal, sobre todo para ver cuál es el trabajo, es el contrato de trabajo, la vida laboral, las nóminas
incluso los certificados que los clientes nos puedan traer de empresas de riesgos laborales que hayan podido tener en la empresa. Por ejemplo, si en la empresa se les realizan estudios de riesgos laborales, estudios de ese tipo, pues, y ellos no los pueden facilitar, pues evidentemente también nos va a servir para determinar este extremo. Otra herramienta muy potente o que utilizamos mucho nosotros en el despacho es la guía de valoración del INS. Es decir, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene publicada una guía donde se recogen las diferentes actividades que puede una persona realizar y a la vez analiza qué requerimientos físicos se van a exigir en cada actividad, tanto requerimientos físicos, de carga biomecánica, de carga mental, etcétera. Eso ya existe una guía que lo determina y desde luego es orientativa, pero nos sirve mucho a la hora de poder determinar esos requerimientos en un caso en particular. Es decir, en primer lugar, requerimientos físicos que se van a exigir en el trabajo a la persona en concreto. Ese es el primer apartado que nosotros estudiamos a la hora de valorar o de establecer una viabilidad de una reclamación. Lógicamente, el segundo paso, el segundo momento de análisis, lo van a consistir los documentos médicos que cada persona nos aporte. Cada persona va a tener una enfermedad, va a tener unas lesiones y sobre todo va a padecer unas limitaciones que esa enfermedad o esa lesión le provoca en su día a día. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de que una persona padece una hernia discal a nivel lumbar. Pues evidentemente lo normal será que nos tenga que aportar pruebas diagnósticas donde se determinen que esa hernia existe y además provoca unas limitaciones concretas, como por ejemplo pueden ser lumbalgia, lumbociatalgia o cualquier otra limitación derivada, por ejemplo, la existencia de dolor controlado o no controlado, la existencia de la aplicación de una medicación o de un tratamiento concreto, etcétera. Cada persona que nos encarga la reclamación de su pensión va a padecer una lesión y unas enfermedades concretas que tendremos que analizar a la luz de los documentos médicos que la propia parte nos presente. Se da muchas veces el caso en que se nos presentan unos documentos que no son suficientes. Entonces nosotros determinamos si efectivamente vemos que el asunto no está bien documentado desde el punto de vista médico, podemos proponer o podemos aconsejar a nuestros clientes que obtengan otro tipo de informes que son los que faltarían para completar esa reclamación o para completar ese expediente médico que sea suficiente para el fin que nosotros pretendemos. Por ello, es muy importante ese análisis médico que incluso, como decimos, podamos completarlo no ya con informes de la propia Seguridad Social, sino si fuera necesario con informes de peritos privados que nos puedan ayudar a completar aquellos aspectos que veamos que están débiles. Ya tenemos el análisis del trabajo, tenemos el análisis de la documentación médica, de las patologías y sobre todo, insistimos, de las limitaciones que a la persona provocan las patologías que tiene. Y el tercer punto es estrictamente jurídico. Ya depende de nosotros, de nuestra experiencia profesional, de nuestro conocimiento de la materia, el combinar ambos elementos anteriores. Es decir, combinaremos cuáles son las patologías y las limitaciones que tiene cada interesado con el trabajo que tiene que realizar. Y podremos descubrir si con esas patologías la persona concreta podría realizar ese trabajo. Por ejemplo, si una persona tiene una serie de patologías, tanto a nivel físico como a nivel mental, que le impiden realizar su trabajo, el siguiente paso ya será determinar, además de su trabajo, ¿podría realizar otro tipo de trabajo? Si a la hora de realizar ese análisis podemos concluir que ni siquiera podría realizar otro tipo de trabajo ni ningún otro trabajo, dado que sus patologías le impiden realizar cualquier trabajo, podríamos encontrarnos ante una incapacidad permanente absoluta que no le permite realizar ningún otro trabajo o incluso en una gran invalidez. Es decir, que ni siquiera las actividades básicas de la vida diaria el afectado podría realizarlas. En ese caso sería acreedor de una gran invalidez. Pero ya, insistimos, ese análisis ya lo tenemos que realizar los abogados, las personas que estamos especializadas en reclamación de pensiones, para establecer en cada caso en particular si bien podríamos solicitar una pensión de incapacidad para el trabajo habitual o una pensión ya más agravada para cualquier tipo de trabajo o incluso una gran invalidez. Como hemos dicho en nuestros vídeos, y lo vamos a reiterar en este,
Este trabajo de valorar la posible viabilidad de una reclamación de una pensión de incapacidad, en nuestro despacho lo ofrecemos de forma totalmente gratuita. Pueden llamarnos al teléfono que aparece al final del vídeo, al pie de este vídeo, y le informaremos qué documentos o cómo puede usted obtener ese informe de viabilidad que, según nuestro criterio, podría tener su caso. Y si lo desea, y una vez que hayamos hecho el mismo, le hayamos informado sobre la viabilidad que a nuestro entender podría tener su reclamación, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin ningún tipo de compromiso, con el coste cerrado que le podría suponer contratar a nuestro despacho para que nos hagamos cargo de su reclamación. Espero que el vídeo le haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.